Viva la mañana, BJP 1110 AM Radio para todos. Qué bueno hacer este trabajo en vivo. No, además de la satisfacción del trabajo que hacen. Ver a Rafael Mejía corriendo desde... ¿Qué habilidad desarrollar? Bienvenido, doctor Rafael Enrique Mejías. Hoy el segmento Conversando con Rafael Mejía. Buen día, Rafa. Buenos días, Ole. Tenemos que reírnos. Buenos días, Rubén, por supuesto. Esto es parte para que las personas sepan que esto no es grabado, que estamos ahí en vivo. Qué bueno verte nuevamente una nueva semana. Y saludo a los amigos que nos ven a través del Facebook Live. Siempre los saludamos en directo y a los que en algún momento van a revisar esa presentación. Este es el sexto programa. El sexto programa. Viste, me lo estoy contando. Pues mira que tengo una noticia. Nosotros celebramos este jueves el segundo aniversario de Viva la Mañana. En este sexto programa, ¿cómo te has sentido? Definitivamente emocionado, contento, feliz, con más responsabilidad social que antes, porque... Eso es culpa de Piñero. Definitivo. Un recurso y mira. Pues entonces a él hay que invitarlo a tomar café. Sí, échame a mí la culpa de lo que fui. Es importante que esta oportunidad porque nos desarrolla, ¿verdad?, en temas que nosotros hemos estudiado por varios años, en el cual también hemos tenido nuestros cantazos y nuestros tropiezos, y además que es parte de nuestro ser social, de hablarle a las personas de temas, cualquier tema, de deporte, de chismecito, de lo que sea, para que haya comunicación, para que todos tengamos la opinión de cada cual y poder al final del día tú tomar las decisiones que tengas que tomar desde tu perspectiva. Qué bueno. Rafael, ¿de qué vamos a estar conversando? Bueno, y vamos a estar hablando de la educación como motor económico. Es importante, ¿verdad?, en esta coyuntura que nos encontramos, buscar alternativas o proponer alternativas para que nuestro país, que siempre ha sido un país bendecido, pues pueda desarrollarse entonces como un país como fue hace unas décadas atrás, de vanguardia, en donde los ojos del mundo estaban puestos en Puerto Rico, y de alguna manera u otra como que nos dormimos en los laureles. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, Okay. Por no decir que estoy definitivamente convencido que sí. Y como estamos aquí, vemos todo, ya es como que costumbre, ya es lo normal, y eso ha provocado que estemos llegando a donde estamos hoy, en un país, ¿verdad?, en quiebra, en un país que moralmente no está siendo como se supone que sea, para un país que tiene la isla de Cordexe, que se llama la isla del Cordero. Así que tenemos que reenfocarnos, rebobinar y echar hacia adelante, no quizás por nosotros ahora, sino por los que vienen después de nosotros, y darle un mejor país del que recibimos. Y en esa misma dirección estaremos entonces conversando sobre este tema tan importante, me parece, doctor Mejía, que la educación debe ser uno de los pilares de cualquier sociedad. Definitivamente. Y la educación constante. Definitivo. Y no solamente la educación formal, la que tomamos en las escuelas, sino también la educación, vamos a llamarla entre comillas, informal. Y como hemos dicho, multiplicidad de ocasiones. Yo creo que en los 6 programas que con el de hoy que hemos estado, lo hemos repetido. La educación empieza en la casa. Así que si nosotros no empezamos a educar a nuestros hijos desde nuestra óptica, desde nuestro parecer, le estamos haciendo un flaco servicio a nuestros hijos. Así que la educación continua es importante para aquellos que tengan 4 doctorados, 3 son ingenieros en química, en civil, en estructural, en cualquier cosa, médicos que tienen 400 certificaciones, que a veces pensamos, wow, pero va a seguir estudiando. No, es que eso es parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos, estar todos los días tratando de aprender algo nuevo, y podemos empezar con leer algo. ¿Sabes que así me dijeron a mí en estos días, tomando la certificación que te dije que estoy tomando en Ponce, la señora de la Escuela de Educación Continua me dice, joven, ¿usted va a seguir estudiando? Y de bueno, pero mientras pueda y haya el espacio, el conocimiento no ocupa espacio, ¿verdad que no? Definitivo. De hecho, estás allá y no me invitaste. Ya, pero también te vas a poner así ahora, qué difícil este segmento. Pues comenzamos entonces.
la conversación, no te preocupes, te voy a compensar eventualmente. La educación como motor económico. Sí, antes que eso, ¿verdad, Jorge? Sí. Yo quiero agradecerte y darle las gracias a todos los que estuvieron presentes el pasado jueves en la noche. En una actividad de la reforma de la policía, en donde tuvimos el privilegio de la social de las iglesias, y me parece que fue algo fantástico, y lo que dije allí, que lo dije de corazón, lo voy a repetir aquí para aquellos hermanos que de la base de fe que estuvieron. Yo llegué a esa iglesia y sentí de inmediato paz en mi espíritu. Así que yo espero que los que estuvieron allí presentes hayan disfrutado de todo lo que sucedió allí, un diálogo abierto sobre tu exposición, sobre la nuestra, sobre la del comandante auxiliar, y yo creo que esa es la responsabilidad de todos, y ojalá podamos llevar esa charla a todos los pueblos de Puerto Rico, especialmente a los que le corresponde la región de Caguas en la policía, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros dar un paso al frente para hacer un mejor país y para ayudar a la propia policía a poder hacer las cosas correctas, y a la vez nosotros también ser parte de las soluciones que la policía necesita. También hace que ya tienes invitación otra vez. Así es. Vamos entonces con la educación como motor económico. Bueno, esto lo hemos hablado anteriormente. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 20, reconoce el derecho de toda persona a recibir de forma gratuita la instrucción primaria y secundaria. Nosotros no podemos tapar el cielo con la mano, y tenemos que reconocer que hay una opinión generalizada que la educación hay que transformarla. Cualquier persona, cualquier líder de gobierno, cualquier líder político siempre reconocen el problema que hay en educación y reconoce que hay que hacer una transformación, pero hasta ahí llega. No damos el segundo paso. Así que nosotros tenemos que empezar a dejar la palabra para hacerla que sea acción. Mientras la palabra se quede en eso, nosotros nos vamos a estancar, así que tenemos que darle acción a esa palabra. Para lograrlo tenemos que tener un país o un plan de educación de país que traspase los límites políticos partidistas. Y un ejemplo claro de esto, Jorge, Rubén y a todos los que nos están escuchando y viendo, es cómo es posible que la lucha interna de los gobernantes, no estoy hablando del de ahora, del pasado, del anterior, del anterior, de todos, cuando todos tenemos que reconocer en un mundo globalizado en el cual vivimos, el idioma inglés es importante, ese segundo idioma es importante, y lo reconocemos, pero cuando se va a la ejecución empiezan los peros de que cuando empieza a enseñar el inglés, en primer grado, en sexto grado. ¿Cuál es el otro tema? No, porque eso nos acerca a los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso? Todos deberíamos conocer dos idiomas, y de hecho, los expertos hablan que ahora hay que saber mucho más de dos idiomas. Entonces, nosotros no nos gusta quedarnos en este folclore de que, pero si le enseñas inglés, pues eres el más americano que el americano, y no, porque eso nos quita la identidad, y esa barrera gigantesca que tenemos en nuestra mente tenemos que quitarla. Tenemos que empezar a crear un plan de educación de país, olvidándonos de los aspectos políticos y personales, y hacer un plan decenal de educación, donde el inglés ciertamente tiene que estar involucrado, donde olvidemos que cada 4 años viene un gobernante y hace políticas públicas de educación nuevas, y la realidad es que esos 4 años se pasan y todavía la primera carta circular está caminando para poderse hacer en efecto. Así que vamos a dejarnos de chiquilladas y vamos a crear un plan de educación de país. Queremos tener un mejor país. Empecemos por donde tenemos que empezar, es con la educación de nuestros hijos. Ciertamente también es fundamental crear alianzas donde se integre la comunidad, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro para desarrollar un pacto de país. Eso lo trató de hacer el Nuevo Día hace unos 4 años atrás. Y todos los candidatos, por supuesto, estamos de acuerdo.
pero los que ganan no lo ejecutan. Cuando realmente ahí había diversidad de personas, de diversidad ideológica, de diversidad ideológicas religiosas, y lograron crear un pacto de educación. Yo no estoy diciendo que ese pacto era bueno o malo, pero era el comienzo para desarrollar cosas. Y 10 años es un buen tiempo para evaluar, reformular y seguir hacia adelante. Y si ese plan de educación no funcionaba, pues vamos a crear otro. Pero no podemos quedarnos en este estancamiento educativo en el cual nos encontramos. De hecho, Rafa, se ha propuesto informalmente, pero nuevamente quizás esa limitación, y tengo que mencionarlo, política, que el cargo de secretario y secretario de educación debe ser un cargo que se trascienda a los 4 años. No le pongamos un número para que nadie se moleste, pero por la importancia de implementar cambios significativos en el sistema educativo, que no debe depender de los cambios cada 4 años. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que traer educadores realmente que dirijan el departamento de educación con una perspectiva mucho más amplia de una educación globalizada, en donde las universidades se integren para poder marcar el futuro cercano para esos estudiantes, porque hoy estamos estudiando administración y la pregunta sería, dentro de 5 años, dentro de 10 años, la administración va a ser un empleo seguro. Eso es lo que tenemos que hacer. Alguien me puede pensar, seremos nosotros Anita Cassandra o Walter Mercado. Pero es que eso lo hacen las universidades. Las universidades atemperan, hacen sus investigaciones para ver cuál va a ser lo que va a pasar en los próximos años para ser en estos momentos competitivos con otras universidades. Así que eso no es algo que se está inventando este servidor, eso siempre se ha hecho. Lo que pasa es que no lo llevamos a la estructura más pequeña, que en este sentido es el Departamento de Educación. Y es importante, ¿verdad?, que reconozcamos de antemano que el eje central en el desarrollo humano, social, cultural y económico es la educación. Lo repito ayer, lo repetí antes de ayer, lo repito hoy, lo voy a repetir mañana y lo voy a repetir pasado. Estoy convencido de eso, de que el desarrollo humano es social, cultural y económico, empieza en la educación. Y vuelvo, insisto, no estoy hablando no solamente de la educación que recibimos en la escuela, públicas o privadas, estamos hablando de la educación que recibimos desde nuestros hogares. No cabe duda que la educación incide en el desarrollo de los países para que sean más equitativos, más solidarios y de una sana convivencia. Y de igual manera países mucho más de avanzada. Ese crecimiento potencial de la economía ciertamente está influenciado por la calidad de las políticas públicas del gobierno. Así que nosotros necesitamos que nuestros gobernantes, los 78 alcaldes, los 78 representantes y senadores que en este cuatrenio, por las razones, ¿verdad?, que todos sabemos, hay más, pero se supone que son 78 legisladores, tenemos 78 alcaldes, tenemos un gobernador, tenemos como 75 secretarios de gabinete. Todos vayamos en la misma sintonía, tengamos la misma sintonía. Vamos a buscar que Puerto Rico tenga unas mejores políticas públicas. Ya, ¿qué importa si haces una ley para que en la calle X haya línea amarilla o para que los camiones se estacionen? Vamos a hacer leyes que vayan a la sensibilidad de nuestros seres humanos. Vamos a olvidarnos de los votos y vamos a trabajar por el país. ¿Cuáles elementos sugerimos para comenzar esta explosión o implosión para lograr que la educación sea el motor económico del país? Bueno, un currículo innovador. Y ese currículo ha empezado en algunas escuelas, educación lo ha estado manejando, el municipio de Caguas lo está trabajando de igual manera, y es el énfasis en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología, y obviamente tengo que incluir el inglés. Esas 4 áreas son indispensables para comenzar a nosotros a ser un mejor país económicamente hablando. Hablamos de hace 20 años, 15 años, que éramos lo mejor porque teníamos las fábricas y todas estas cosas. Perfecto. ¿Qué había antes que no hay hoy? La disposición de hacerlo. El mundo cambia.
tú cambias como ser humano, físicamente, mentalmente. Así que nosotros tenemos que empezar a saber eso y nosotros no vamos a poder hacer lamentablemente maones. Nuestro mejor recurso son nuestras mentes. Por lo tanto, tenemos que seguir dándole énfasis a eso. A las ciencias, a las matemáticas, a la tecnología, al idioma inglés y cualquier otro idioma, francés, chino, el que sea, el que esté en los medios ¿verdad? De los empresariales, tenemos que empezar a aprenderlo. La integración. La integración me refiero a los miembros de la sociedad académica y las empresas. Precisamente lo que hicieron hace unas semanas el secretario de Educación con los presidentes de las universidades que hay en Puerto Rico para lograr que los estudiantes del área sur no pierdan su semestre. Eso hay que replicar de educación. Tenemos que coordinar ese secretario de Educación. Debería tener una junta que lo ayude y esa junta debería ser miembros los presidentes de las distintas universidades. Que tienen una responsabilidad en proceso de formación, Rafa. Verbalmente, cuando el cuatrienio pasado se comenzó a trabajar el Plan Nacional de Educación, que se estrelló de hecho, los presidentes, los rectores de las universidades de todas, públicas y privadas, fueron a deponer a esa vista pública. Rafa, con tristeza, ellos allí aceptan que no se reúnen con el aparato gubernamental. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque una de las áreas en aquel momento que tenía mayor matrícula era en el área de educación el certificado o la preparación de bachillerato para K3. ¿Cuáles fueron las escuelas que cerraron? La mayoría de ellas. ¿Dónde hubo reducción poblacional en el país? O sea, ¿cómo tú estás generando profesionales en la educación? Eso es lo que necesita realmente el país. No es que no estudie la gente, es que vamos a colocar los recursos, por ejemplo, educación especial, y yo siempre he insistido en una especialización. Claro. Para hacer pertinente el recurso, porque estás lanzando a la calle 2.000, 3.000 profesionales para que sean maestros de kinder a tercero, y no hay escuelas, inclusive ni privadas, porque también algunas de ellas lamentablemente han cerrado. Así que me parece que es importante esa integración y esa conexión del componente académico con el componente gubernamental. Totalmente de acuerdo. Y nosotros, yo hablo, ¿verdad? Hablamos de la sociedad académica y de las empresas, pero hay que seguir ampliando esos miembros para tener una realidad de nuestro Puerto Rico hoy y hacia dónde nos queremos dirigir. Otra cosa bien importante que todos los políticos hablan y ninguno se atreve a ser transparente de verdad es la rendición de cuentas. Tenemos que tener un presupuesto eficiente, gerencia participativa, que no es otra cosa, es que todos los componentes del Departamento de Educación puedan estar ahí y proponer los fondos. Quizás lo que había dicho el exgobernador de un presupuesto balance cero no era algo tampoco muy lejano a la realidad. Claro, no estamos acostumbrados a eso, pero ciertamente nosotros tenemos que ser responsables por el presupuesto que se nos entrega. El uso de la tecnología, y ciertamente tenemos que rendir cuentas de cada centavo que se utiliza en el Departamento de Educación. Hay fondos federales, hay fondos estatales, y en el 2018 el presupuesto del Departamento de Educación era 3 billones de dólares. 3 bi, con B de bueno, billones, 3.400 millones de dólares. Ahí hay unos chavitos para poder mejorar la calidad de servicio. Y fíjate que este punto que vas a mencionar ahora va al asunto de la efectividad, la eficiencia y la utilización adecuada del recurso. Definitivamente. De la parte económica. Otros pelean porque no tienen fondos y el Departamento de Educación pues tiene los fondos para lograrlo. Un ejemplo sería Singapur, ¿verdad? Y es un solo ejemplo de varios que tenemos. Singapur dedica el 20% de su presupuesto en la educación. ¿Saben cuánto Puerto Rico invierte en su educación? ¿Tienes alguna idea, Rubén? Sé que el Departamento de Educación recibe gran parte del presupuesto anual, una tajada bastante grande. Es 29%, mucho más que Singapur, y cualquier político que empiece a hablar para comparar a Puerto Rico
con otros países, rápido habla de Singapur. Sí. Singapur es un 20%, mientras que Puerto Rico es un 29%. El dinero está. De hecho, más en educación que en seguridad y en salud. Y en salud, eso es así. Correcto. Te añado a eso el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y eso, para un poco explicarlo, es la medida del valor de la actividad económica de un país. Se calcula la producción de los bienes y servicios que se hace en un periodo de tiempo específico. Entre más, y fíjate que es crucial en la economía, que entre más alto es ese por ciento, además de aumentar la economía, significa que ella repunta y que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. Así que así de importante es el Producto Interno Bruto. Y vamos a hablar de algunos países. Escúchate esto, Piñero, para que... Singapur tiene el 20% de su presupuesto de educación. 2.89%, 2.89%. Alemania, 2.93%. Estados Unidos, 4.99%. Suiza, 5.04%. El de Puerto Rico es 6.48%. Claro, estamos hablando del 2016-17, antes de que pasara Irma y María y las situaciones de los huracanes. Pero quitemos esa variable. Es 6.8, más que Singapur, más que Alemania, más que Estados Unidos, más que Suiza. Lo tenemos todo. Falta la acción, poner acción en nuestras palabras. Así que, definitivamente, el sistema de educación en Puerto Rico no refleja a la altura de los sistemas educativos de los países de avanzada. Y es imposible. Es la falta de administración. Siempre muchos economistas comparan, ¿no?, la economía de Singapur, que es una economía súper floreciente. No era así hace 20 años. Pero ni Finlandia tampoco. Y de hecho, Singapur es un país con una población más o menos igual a la de Puerto Rico. No un país de 98 millones de habitantes, es un cantito de territorio y han echado para adelante, han descollado de una forma increíble Singapur. No, y yo te puedo hablar de otro ejemplo, India. A veces nosotros, qué difícil es hacer esto. ¿Qué hacen los médicos radiólogos, ¿verdad? Muchos de ellos, en Estados Unidos? Cuando en Estados Unidos es de día, es de noche, en India es de día. Pues, ¿qué ellos hacen? Envían por correo electrónico, ¿verdad?, por el sistema tecnológico, las radiografías, y en India, unos tecnólogos lo revisan y le envían la información a los médicos radiólogos en Estados Unidos, y cuando van a la oficina ya lo tienen leído. ¿Por qué? Si es así en Estados Unidos, hoy estamos de día, en India ahora es de noche, pues quiere decir que cuando sea de noche de India, nosotros podemos hacer negocios, ¿verdad?, bilateral. Claro. Pues tú me envías lo que tú tengas, pues como yo estoy de día, yo te lo voy a hacer, y cuando tú despiertas al otro día lo vas a tener disponible en tu computadora. Es abrirnos a los espacios, es atreverse a hacer cosas. Que hay que pedirle permiso a los Estados Unidos, pues sentémonos con ellos. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que no queremos mirar más allá de nuestras narices. Esa es nuestra realidad. El sistema de Puerto Rico, ciertamente, ¿verdad?, lo repito, y me duele, ¿verdad?, porque provengo de ahí, del Departamento de Educación, ¿verdad?, mi escuela superior fue en una escuela pública, y mis padres fueron maestros de escuela pública. No está a la altura de los sistemas educativos de los países. Por el mal uso del presupuesto asignado, ya les mencioné que para el 2018 era de 3.4 billones de dólares, y a mí no me cabe la menor duda que esa cantidad debería ser suficiente para tener una educación de primera. De primera. Y estar en la clasificación del World Economic Forum, que es una organización sin fines de lucro, que vela, ¿verdad?, las clasificaciones, o provee las clasificaciones de educación, de economía, del trabajo, y nosotros deberíamos estar ahí porque lo más necesario es el dinero, y nuestro país tiene 3.4 billones de dólares.
Así que no tendríamos mucha excusa más allá de poner los cinturones bien puestecitos, las faldas bien puestecitas y tomar decisiones que realmente afecten positivamente a nuestro país. ¿Cuál sería un presupuesto ideal? ¿Verdad? Sería emprender una verdadera reestructuración organizacional. Yo siempre he pensado, ¿verdad? Y tuve el privilegio de trabajar en el gobierno estatal. En el gobierno estatal, todos los recursos están arriba. Tú vas a una oficina, al acueducto, a energía eléctrica, y ahí hay 1 millón de empleados. Ahí hay toda la tecnología, todos los vehículos, todo está en esas oficinas centrales. Pero cuando empiezas a bajar y llegar a donde va el ciudadano, que es a las oficinas regionales, tienes 2 empleados, 3 empleados. Cuando vas a buscar el servicio, ese empleado no está porque se enfermó, porque está de vacaciones, pues ya no te pueden dar el servicio. Y todavía se pretende decir que el gobierno es demasiado grande. Pues no, yo puedo dar fe que no es así. Que hay que poner los recursos donde tienen que estar. Pues por supuesto. Así que la forma de dibujo que está hecho el gobierno está equivocado. Los recursos deberían ser todos los más posibles donde llegan directo al ciudadano y ir poniéndose pequeño hasta que llegue a los secretarios. ¿Y qué necesitan los secretarios? Pues entonces los de auditoría, los asesores legales, deben ser unas oficinas de orientación. Yo tengo un problema, una duda, pues voy a llamar a la oficina central, perdón, y me voy a reunir con fulano de tal, que está en esa oficina para que me diga cuáles son los procesos a seguir. Y tú no necesitas ahí tener 10 oficinas y 200 empleados, y tienes 3 en las agencias. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que descentralizar el presupuesto y que sea trabajado desde las escuelas y obviamente monitoreado de un sistema automatizado. Y nos van a decir algunos compañeros, pero eso lo trataron el cuatrienio pasado y parece que hubo un chisme y lo quitaron. Pues si hubo un chisme, vamos a buscar cuál fue el chisme, digo chisme, ¿verdad? Pues para no decir que hubo situaciones, ¿verdad? De aparentemente el mal uso de dinero o algo parecido a eso. Pues vamos a ver qué podemos hacer para evitar eso. Por eso hablo de automatización. Para eso están las computadoras, para eso está la tecnología. No hay nadie que sepa mejor lo que se necesita en una escuela que un maestro y un director. El secretario no sabe. Porque el secretario, antes que se le caiga el vaso, y no este secretario, todos los secretarios y de educación, el de todos, antes que se le caiga el vaso, ya tiene un consejo cogiéndole el vaso. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Por lo tanto, vamos a darle los recursos a esas personas que son los que día a día trabajan, y repito, el secretario, el director de escuela, los maestros, le vamos a dar eso, pero le vamos a dar también la responsabilidad. No es solamente tener el dinero, es la responsabilidad. Utilizaste mal los fondos públicos, pues vamos a ver lo que dice el Código Civil, y ahí nos veremos en los tribunales. Pero no va a haber excusas entonces para los directores y los maestros. Es increíble que en el año 2020 todavía los maestros tengan que pintar sus salones. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y que haya consecuencias en no solamente la responsabilidad, sino asumir lo que ocurra al final, sea positivo o no sea tan positivo. Definitivo. Y rapidito, ¿verdad? Porque saben que ya estamos prácticamente terminando. Es importante tener disciplina fiscal. Reducción de los contratos que son choretas, como decimos en el caserío donde yo me crié. Eliminar las rentas innecesarias, y más ahora cuando hay escuelas que las abandonamos y las cerramos y están abandonadas. Todavía tienen luz y agua, ¿sabes? Por supuesto, y por ahí lavan caballos también. Sí, yo sé. Reubicación de oficinas y la inversión realmente en la tecnología. Amigos que nos están escuchando por BJP y nos están viendo, ¿verdad?, por nuestras redes sociales. La educación tiene un rol importante en la economía de Puerto Rico. Tenemos que propiciar una visión de avanzada que defina nuestro modelo de educación al cual aspiramos tener para el mundo globalizado en el contexto histórico que representa en este siglo XXI. Tenemos que mirar a otros países sin miedo, verlos cómo se han desarrollado y cómo han ido en avanzada, porque ellos han apostado en la educación. De esa manera es que se hacen listos para ser competitivos y globalizados. Porque no olvidemos que estamos en un mundo globalizado.
Ya no son los años 70, 80 ni 90. Tenemos que reconocer que nos hemos estancado como país. Tenemos que comenzar a movernos. Vamos a mirar a países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, que están avanzando como país. Y lo repito, República Dominicana, Panamá y Costa Rica, que nos han pasado por el lado y nosotros no nos hemos querido dar cuenta. Por último, y no menos importante, el mejor recurso de cualquier país somos nosotros, somos su gente. Tenemos que hacer una revolución de ideas y atrevernos a ejecutarlas. Está prohibido estancarnos y cruzar los brazos. Vamos a ser los protagonistas de una nueva historia para nuestro país. Así que muy buenos días y que hoy sea el mejor martes que usted haya vivido en su historia. Así mismo. Rafa, ¿dónde podemos conseguir a través de tus redes sociales, por favor? Todos con Rafael E. Mejías, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y pronto, muy pronto en el podcast. Eso va. Así que muchas gracias, Mejías. Súper interesante el tema que nos ha planteado en este segmento conversando con Rafael Mejías sobre la educación como motor económico. Ya nos vamos para identificar la emisora, deportes y luego los amigos de AMSI, pero hay una persona que está escuchando que es fanático tuyo, el profesor Carlos Centeno, para emplazarlo públicamente a ver si termina esa tesis. No, tienes que terminar, Carlos, y tienes que venir acá para hablar de tu expertise, ¿verdad? Un joven que se ha forjado sudando la gota el alga, y él tiene muchas historias que contar y lo sé ¿verdad? Porque estuvimos cogiendo unas clases juntos y sé de la capacidad de ser humano que es y profesional. ¿Sabes por qué lo hago públicamente? Porque estoy como impulsador, a ver si terminamos eso antes que se acabe este año. Definitivamente, yo sé que él puede. Vamos para adelante. Muchas gracias, el doctor Rafael Enrique Mejías, en este segmento conversando con Rafael Mejías. Pausa, regresamos en breve aquí en Viva la Mañana.